Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 1, mes 2, Éxodo capítulo 13, desde el versículo 17. Por la misericordia y el poder de Dios, se concreta aquí la salida de Israel de Egipto, luego de 10 plagas terriblemente destructoras sobre esta última nación, debido a su rebelión y pecado. El Señor desde un comienzo los guió y los guardó en sus cuidados, ya que de día les proveyó una nube que les dio refugio contra el calor, y en la noche una columna de fuego para que pudiesen ver. En esto observamos el cuidado continuo del Señor sobre su pueblo, dando lo necesario para que podamos marchar en este mundo bajo su dirección hacia la gloria venidera. Moisés se acordó de los huesos de José, quien había profetizado que el Señor los visitaría y los haría salir de la tierra de Egipto, en Génesis 50, 24 al 25. En esto apreciamos la fidelidad del Señor a su promesa y el cumplimiento de sus propósitos. Capítulo 14. El Señor anunció a Moisés que Faraón nuevamente iba a aparecer en escena, ya por última vez, y que esto era también parte de su plan. Es llamativo que el Señor es glorificado en su juicio, y además debe ser alabado por esto, es decir, por condenar e incluso destruir a los impíos. Recordemos lo que ya hemos señalado, que Éxodo es un anticipo del juicio final sobre los impíos y también de la salvación definitiva de su pueblo. Y él declaró su propósito de antemano y con claridad, que iba a glorificarse en la destrucción de Egipto. Así, una vez más, iba a endurecer el corazón de Faraón para que lo siguiera cuando ya habían dejado la ciudad. Pero cuando ocurrió esta situación y los israelitas vieron los carros de Faraón, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Es decir, no tuvieron en cuenta la palabra que el mismo Señor les había anunciado. La reacción de los israelitas es terrible, porque se volcaron contra Moisés y con mucha ironía preguntaron: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Y agregaron: déjanos servir a los egipcios, y le insistían en que preferían servir a los egipcios antes que enfrentar estos peligros. Esto también nos habla de nuestra naturaleza de pecado, porque cuando seguimos al Señor, Él nos anuncia desde antes que enfrentaremos peligro. No nos miente, ni nos hace falsas promesas. Los que prometen mentiras son los falsos profetas, quienes dicen paz, paz, y no hay paz. Hoy vemos esto reflejado en los predicadores de la prosperidad y aquellos que difunden un falso evangelio humanista. Pero el Señor no nos dice eso, incluso asegura que a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos, como en Hechos 14:22, y el Señor Jesús declaró muchas veces que íbamos a sufrir. Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo, en Juan capítulo 16. Pero ante las pruebas y la adversidad, nuestra reacción muchas veces es quejarnos contra Dios, y algunos hasta prefieren volver al mundo. Esto lo vemos también en la parábola del sembrador, en aquellos que caen entre los espinos y son asfixiados por la persecución y finalmente son ahogados por esas dificultades, de tal manera que se devuelven a su vida en tinieblas. Increíblemente, la respuesta del Señor es con misericordia. Moisés les dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pudiendo haberlos consumido por su rebelde incredulidad, el Señor quiso pelear en favor de ellos contra sus perseguidores. Aprendemos además algo valioso de esto, porque Moisés recibió esta palabra del Señor: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Está clara la necesidad de orar, pero hay momentos en que ya no debemos orar sino actuar. Y a veces la oración se vuelve una excusa, porque en vez de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, decimos que vamos a seguir orando por esa situación. Pero eso ya es una excusa. Hay momentos en que no nos falta más luz, sino que nos falta más obediencia. Eso es lo que le dice acá el Señor a Moisés: marchen. Eso es lo que ya les había dado como instrucción. También vemos nuevamente que el Señor en todo momento protege a su pueblo. Sigue haciendo su obra de confusión en medio de los egipcios, mientras que a su pueblo lo preserva. Le abre el mar para que pasen por en medio de las aguas. Tanto así que los mismos egipcios se dieron cuenta de que el Señor peleaba por Israel. Notemos que la misma nube que para los israelitas era de luz, para los egipcios era de confusión. Eso nos recuerda también a Cristo, quien para los creyentes es poder de Dios y sabiduría de Dios, mientras que para los incrédulos es locura y piedra de tropiezo. El pavor de los egipcios al darse cuenta de que Dios peleaba por Israel lo vemos en el versículo 25, cuando deciden huir. Dicen: huyamos porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y cuando estaban huyendo, el Señor derribó a los egipcios en medio del mar, y quedaron sumergidos los carros de Faraón y su ejército, mientras que el pueblo pudo cruzar el mar en seco y a salvo. Por eso termina el capítulo 14 diciendo: y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo, en el versículo 31. Capítulo 15. Finalmente, al ver esta gran obra de redención, ellos creen y elevan este cántico de alabanza. Moisés lo eleva en representación del pueblo, y el cántico tiene como patrón común que es de alabanza al Señor reconociendo su salvación. Si nosotros vemos esta situación que se vivió aquí, este hito del Éxodo,
Notaremos que ellos nunca podrían haberse salvado por sí mismos. Ese pueblo nunca podría haberse liberado por sus propios medios. Era una salvación tan grande, una obra tal, que la única forma de que se pudiera haber producido era porque el Señor la hizo. Y así es como ellos lo reconocen. Por eso la alabanza era toda para el Señor. Fíjense que aquí no hay alabanza para Moisés, no la hay para la fuerza del pueblo, sino solamente para el Señor. En el versículo 11 dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Una vez más, fijémonos en el versículo 13, cómo se destaca su misericordia para el pueblo de Israel. También se resaltan en medio de este cántico los juicios y la ira de Dios. Por ejemplo, en el versículo 7. También se declara que Jehová reina. En el versículo 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. En esto vemos también cómo nosotros debemos exaltar al Señor. Nunca podríamos salvarnos a nosotros mismos. Es una salvación que solo Él podría obrar, que solo Él podría hacer y que lo exalta solamente a Él. Y esta declaración de que Jehová reina es algo que cruza toda la Escritura y no se refiere solo a un evento futuro, sino que desde siempre el Señor ha reinado sobre todas las cosas, y su pueblo reconoce gozosamente esto, mientras algunos permanecen en rebelión. Pero esa situación no durará para siempre, sino que habrá un momento donde el Señor juzgará a los rebeldes y exaltará a su pueblo. Y ese reino, que ya es una realidad, será manifiesto en esta creación que hasta ahora se ha encontrado bajo el pecado, pero que luego revelará completamente la gloria de Dios. Salmo 26. Encontramos una declaración de integridad. Algunos podrían malinterpretar esto y creer que David pensaba que él sería salvo por sus obras. Debemos entender el contexto. Por las palabras de David, y sobre todo el versículo 1, se refiere a un momento en que fue juzgado o que estaba siendo acusado injustamente. Esto pasó varias veces durante su reinado. Por ejemplo, cuando Absalón se rebela contra él y el rey David fue grandemente cuestionado. Aquí la integridad de la que habla no es una confianza en sí mismo, pues el versículo 3 habla de la misericordia de Dios, la cual está delante de sus ojos. También dice: redímeme y ten misericordia de mí. Si él fuera perfecto, si se pudiera salvar por sí mismo, no podría pedir estas cosas. Él habla de una integridad relacionada con una buena disposición, andar rectamente delante de Dios y una diligencia en obedecerle, mas no una implicancia de perfección, sino una confianza en la misericordia del Señor. Algo digno de imitar por todos nosotros. Este salmo debería ser una declaración de cada creyente delante del Señor. Se destaca el versículo 8 que dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Naturalmente debe haber un amor genuino por ese lugar, que es la iglesia, el templo del Dios viviente, donde nos encontramos con nuestros hermanos, pero principalmente y junto con nuestros hermanos nos encontramos con Dios. Por eso es llamada su casa, donde mora su gloria. Por tanto debemos resolver lo mismo que se encuentra aquí: mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. Observamos aquellas cosas que Jehová aborrece y abomina. Notemos que esta modalidad de dar un número y luego dar inmediatamente el sucesor de ese número es algo que se repite en el libro de Proverbios, y era un estilo de poesía. Aquí dice: 6 cosas aborrece a Jehová. Tenemos el primer número. Y aún 7 abomina su alma. Tenemos el sucesor de ese número. Es un énfasis. Por supuesto, el número 7 es el definitivo. Vemos entonces una lista de aquellas cosas que él abomina. Los ojos altivos demuestran un carácter orgulloso. Recordemos que el Señor al orgulloso lo mira de lejos. Al que mire menos a su prójimo se ve a sí mismo en un mayor concepto del que debe tener. Lo que está haciendo es olvidar su condición de pecado y también su necesidad de misericordia delante de Dios. La lengua mentirosa. Recordemos que el Señor mismo es la verdad en persona. En consecuencia, quien miente atenta personalmente contra Dios. Las manos derramadoras de sangre inocente son espíritus homicidas, y recordemos que el diablo es homicida desde el principio. Lo mismo con el corazón que maquina pensamientos inicuos. Finalmente, un corazón que está lejos del Señor, en tinieblas, y está pensando continuamente en el mal. Los pies presurosos para correr al mal son aquellos que han perdido todo el temor de Dios y son rápidos en ejecutar sus perversiones, ya que no tienen freno, no tienen barreras en su conciencia. El testigo falso también es algo abominable porque es mentiroso, pero se menciona acá porque según la ley de Moisés, el testigo tenía una gran importancia. Vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, que con 2 testigos se podía condenar a una persona a muerte. Se resolvía un juicio. Entonces aquí el testigo falso, que miente, no tiene temor de Dios y le da lo mismo la vida de su prójimo. Está corrompido. No le importa que otro muera por sus mentiras. El que siembra discordia entre hermanos hace la misma obra que el diablo, la misma obra que Satanás, que es contraria al Espíritu Santo, ese Espíritu que nos une en Cristo. El que siembra discordia entre hermanos está trabajando para el reino de las tinieblas, para aquel que es llamado acusador,
y enemigo. Por eso también es abominación ante el Señor. Por tanto, cada una de las cosas que abomina el Señor podemos observar que contradicen de manera directa su carácter. Mateo capítulo 21, versículo 23 en adelante. Encontramos aquí un pasaje sobre la autoridad de Jesús, que los fariseos, los principales sacerdotes y ancianos, se acercan a él con una pregunta capciosa, como solía suceder, y era la siguiente: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora el Señor a esta altura había enseñado muchas veces sobre quién le dio la autoridad, en nombre de quién viene él, y ese era el Padre. Acá vemos que él responde con otra pregunta. Hoy día se nos enseña que es mala educación responder una pregunta con otra pregunta, pero eso no siempre es así. A veces necesitamos aclarar la intención de quien nos está preguntando, o bien debemos dejarlos en evidencia. Y eso es lo que hizo Jesús en este caso, porque les contestó con otra pregunta, y es: ¿qué pensaban ellos del bautismo de Juan? Y eso era para evidenciar que a ellos no les interesaba realmente la autoridad de Cristo, ni les importaba la verdad. Ni siquiera les interesaba si Cristo era el Mesías. Lo único que querían era mantener su poder. Por tanto, si se fijan en el diálogo que tienen entre ellos, lo único que calculaban era si iban a poder mantener su posición delante del pueblo o si el pueblo los podría atacar por la respuesta que dieran. No les importa la verdad, y eso es terrible. Cuando llegamos a este punto, vemos a personas que solo están codiciando el poder y no les interesa honrar al Señor, al punto de que están dispuestos a seguir la mentira y vivir en ella. Por eso el Señor nos da dos parábolas que están destinadas a evidenciarlos, para poner de relieve su hipocresía. La primera es la de los dos hijos. Un hijo con su boca le dice que no va a obedecer, pero luego se arrepintió y obedeció. Y el otro hijo con su boca dijo que sí iba a obedecer, pero luego no obedeció. Acá está hablando primero del primer grupo de pecadores que se arrepienten, que hicieron lo malo, vivieron lejos de Dios, pero se arrepintieron y volvieron a Él. Ellos obedecieron finalmente, aunque al principio no lo hicieron, y se rebelaron contra la voluntad de Dios, pero se arrepintieron en último término. En cambio, los del segundo grupo, los que dicen que sí, pero luego no hacen conforme a la voluntad de Dios, esos son los hipócritas. Acá está describiendo a los líderes religiosos, los está apuntando a ellos con esto, y les hace una pregunta muy clara: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre? Y ellos dijeron que la hizo efectivamente, no solo el que dijo que la iba a hacer, sino el que en los hechos la obedeció. Entonces les dice simplemente que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios, porque ellos se arrepintieron. Aunque al principio se rebelaron, ahora se quebrantaron. En cambio ellos, los fariseos, líderes religiosos, se mantenían en rebelión. En consecuencia, la enseñanza final es que el arrepentido es más obediente que el hipócrita, o mejor dicho, es realmente obediente, mientras que el hipócrita no lo es. Luego, con los labradores malvados, el Señor plantó una viña que era su pueblo, y la entregó a unos siervos, que eran el Israel nacional, los hijos sanguíneos de Abraham, y específicamente los líderes religiosos. Cuando se acerca el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, que eran los profetas, pero los labradores mataron a los profetas, uno tras otro los apedrearon, los maltrataron y los mataron. Aquí no solo son líderes, sino también el pueblo mismo. Por eso Jesús en Lucas 6 les dice que ellos ahora se jactan de los profetas, pero sus propios padres los mataron y los llevaron al sepulcro. Después de los siervos, dice finalmente que les envió a su Hijo, pensando que tendrían respeto hacia su persona. Este es Dios el Padre hablando de Jesucristo, enviándolo al mundo, pero los labradores lo que hicieron fue matarlo. Y es lo mismo que se ve en el texto que iniciamos, comentando que era la autoridad de Jesús. A ellos no les interesaba que realmente Jesús fuera el Mesías. Lo que de verdad querían era conservar su poder. Como Jesús evidenciaba su hipocresía y hacía peligrar su posición debido a que eran corruptos y perversos, ellos lo único que querían era matarlo. En consecuencia, Jesús mismo dijo: cuando venga pues el Señor de la viña, que es el Padre, ¿qué hará a aquellos labradores? Y ellos mismos reconocieron que debía destruir a los malos, y con eso acarrearon un juicio sobre sus propias cabezas. Ese juicio vino en el año 70 con la destrucción de Jerusalén, y ellos mismos reconocieron aquí, y es muy importante esto, que merecían el juicio por haber rechazado al Hijo de Dios, al Mesías. Por eso el Señor les dijo: ya que han concluido correctamente, si acaso nunca habían leído que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Es decir, el Mesías, la piedra angular, iba a ser rechazado, y ellos serían los que lo iban a rechazar, pero no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Por eso el Señor les dice: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Es decir, ya el Israel nacional no sería el que iba a portar el reino visible, no sería la embajada del reino de Dios en la tierra como hasta ese momento había sido desde el pacto de Sinaí, sino que ahora serían aquellos que crean en Jesús y se arrepientan de sus pecados. Este es el Israel espiritual, los descendientes espirituales de Abraham, como nos habla Gálatas capítulo 3, es decir, los hijos de Abraham por la fe.
Por tanto, ahora nosotros quienes creemos en Jesús, la Iglesia, gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, somos quienes constituimos la embajada del reino de Dios en la tierra. Y él dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Eso quiere decir que él es la piedra. Está diciendo que quien se tropieza con esa piedra será destruido. Por eso los principales sacerdotes, al ver esto, sabiendo que hablaba de ellos, lo único que querían era matarlo. Dado lo anterior, ante el Señor siempre vamos a enfrentarnos a la misma pregunta que ellos tuvieron que enfrentar. ¿Qué haremos con Cristo? Y debemos creer en Él. Debemos recibirlo como el Hijo de Dios, el Mesías que ha venido al mundo para traer el reino y someternos a ese Rey. Solo esa respuesta es la que lleva a la vida.